y no nos dimos ni cuenta cuando pasó el año 2018. ¿Se da cuenta cómo corre el tiempo? Muy rápido. Los científicos dicen que ellos de una u otra forma están dándose cuenta que algo ocurre en el universo, que se está acelerando el tiempo. Los días son más cortos, es algo inexplicable para la ciencia en realidad. Y nosotros hoy día igual decimos, pasó tan rápido este año, hace poco y nos estábamos dando el abrazo y ya tenemos que hacerlo de nuevo, porque se fue un año. El próximo domingo vamos a estar aquí en un culto de acción de gracias, adorando, alabando a Dios, y queremos escuchar, especialmente nos regocijamos y queremos expresar una especial gratitud a Dios por todas las personas que llegaron este año, porque cada año, gracias a Dios, siempre llegan personas nuevas. Así que, y los que vienen llegando hoy día por primera vez y deciden quedarse, van a estar ahí incluidos también. Esa es la bendición más grande en realidad. Primero Dios y en primer lugar las almas de las personas. Y cada año Dios nos bendice, nos honra con personas nuevas, con sanidades y milagros. Hemos visto cómo Dios hace retroceder el cáncer. Aún cuando haya diagnóstico médico de días de vida, Él tiene el poder para revertir esa situación. Y en eso nos regocijamos. Quiero que vayamos al Salmo 23 en nuestras Biblias. ¿Alguien nunca ha leído el Salmo 23? La mayoría, yo creo que de una u otra forma lo ha leído, en un u otro momento, ya sea en su Biblia católica, los que han estado todavía en el catolicismo o en cualquier otra religión, si tenían la Biblia, posiblemente la leyeron, porque el Salmo 23 es palabra de Dios y por lo tanto está en toda la Biblia. No lo podemos cambiar. El Salmo 23 no es patrimonio de los evangélicos, es palabra de Dios. Tampoco es patrimonio de la Iglesia Católica, es palabra de Dios. Y la Biblia es una sola. ¿Cuántos sabían eso? Salmo 23. Quiero que vayamos siguiendo la lectura. Dice, Jehová es mi pastor. ¿Por qué no dice usted la otra parte? A ver, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Una vez más, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Mire qué tremendo. Ahora seguimos. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiero que leamos este último verso también todos juntos, verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, por la eternidad. Salmo 23, muy conocido, pero tiene relación con lo que estábamos viendo algunos domingos atrás acerca de conocer al Dios que se revela a sí mismo. Si se acordarán, tuvimos varios domingos solo predicando de yo soy el camino, yo soy el pan de vida, pero no tocamos cuando Jesús dijo yo soy el pastor, el buen pastor. Eso no lo hablamos. Búsquelo en sus apuntes, no lo va a encontrar. Salmo 23. El salmista David, músico, cantante y adorador, rey y profeta. Mire todo lo que tenía David. Amén. Él escribe este salmo apropiándose de Dios para su vida y relacionándolo con una función muy especial que él mismo cumplió antes de ser rey. Él conocía muy bien cuál era la función pastoral en el campo junto a las ovejas.
La función de un pastor era cuidar en primer lugar el rebaño. Su responsabilidad era conducirlo diariamente a buenos pastos, cada vez buscar pasto fresco para alimentar a sus ovejas. Su responsabilidad también era defenderlos, o como mínimo dar noticia que algún animal salvaje estaba rodeando el rebaño o pernoctando cerca, que era un peligro. Pero David, dice la Biblia, que él nunca dio noticias, salvo cuando el rey le pone la investidura y está ahí frente a Goliat. Ahí recién sus hermanos, recién los que lo oyeron, conocieron esa realidad en la vida de David. Él dijo: cuando tu siervo pastoreaba las ovejas de mi padre, dijo, muchas veces fueron las ovejas atacadas por un oso, por un león o un lobo. Y dijo: sea oso, sea león o sea un lobo, tu siervo corría tras esa bestia, le quitaba de sus mandíbulas el corderito, y dijo, y lo agarraba de la cabeza y le sacaba la quijada. Eso dijo David. Y lo mataba. Eso hacía tu siervo. ¿Qué siervo, Señor? Y lo dijo con tanta naturalidad que posiblemente sus hermanos no le creyeron, porque la Biblia dice que ellos no estaban contentos con su visita. Dirían: no, este ya vino a carrearse, a carrilearse. Qué bien aquí que mató leones. Sin embargo, David mató a Goliat. El pastor tenía la función de defender, de proteger. Incluso la Biblia habla de que usaba dos elementos, una vara y un cayado. Y el cayado era precisamente para rescatar a la oveja, porque no estamos hablando de la pampa patagónica, donde usted ve kilómetros y kilómetros de pampa y de rectas y de valles que al otro, ni se ve al otro lado. Cuando usted va a Puerto Natal o a Río Gallego, usted va a veces encontrar con una pampa enorme. No estamos hablando de eso, estamos hablando de montañas, estamos hablando de cerros, de precipicios, donde los pastores tenían que moverse y conducir su rebaño subiendo montañas, buscando donde puedan alimentar a sus ovejas, y más de algunas se caían. Y ahí usaba el cayado y la rescataba. Esa era la función de David, sin duda. Y este hombre, David, es el que escribe, inspirado por el Espíritu de Dios, este Salmo 23, y dice: Jehová, mire lo que dice, es mi pastor. Amén. Él era el pastor de las ovejas, su padre le confió esa responsabilidad. Se dice que en el oriente la labor de un pastor de ovejas no era la más apreciada, no era la más apetecible, nadie lo quería hacer. Eso se dice en la historia. Si usted busca análisis paralelos a la Biblia, va a encontrar esa información. Ser pastor de ovejas en una familia era la función más baja de todos. Nadie lo quería hacer. No sé por qué. Especialmente en Egipto dice que era despreciada la labor de un pastor. Los despreciaban. Y obviamente usted sabe que Israel estuvo mucho tiempo en Egipto. Entonces traen esa cultura. Y por lo tanto, lo vemos en el caso de Isaí, cuando Samuel llega al hogar a ungir el próximo rey. Y aparecieron los otros primero. Bien imponente, con mucha gracia, seguramente, mucha postura. Y Dios le dijo a Samuel: no, este no es. ¿Se da cuenta que ahí vemos a David que ni siquiera está convocado? Cuando la orden de Samuel fue: Jehová me dijo, Isaí, que traigas a todos tus hijos y los presentes delante de él. Yo voy a ofrecer un sacrificio, y de aquí de tu familia, Dios me dijo que va a ungir al nuevo rey. Así que tráeme a todos tus hijos. Y Isaí dijo: ahí están todos mis hijos, que vengan todos mis hijos. Pero dijo: ni nombre a David, ni lo nombre. Y David no estaba. Pero como a Dios no se le puede engañar. ¿Amén? Amén. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Quién le puede ocultar cosas a Dios? Ni yo, ni usted, ni nadie. Yo puedo aparentar, yo puedo decir: esto es así, esto es así. Y Dios me dice: hey, por un momento, hijo, pero esto no es así. Amén. Todo había aparentemente terminado. Dice la Biblia que pronto Dios le dijo a Samuel: falta uno. Ninguno de estos que te presentó es el rey. Falta uno. Y ahí fue que Samuel le dice: pero ¿tienes algún otro hijo? Sí, dice, sí.
en realidad hay uno, pero él es pastor de ovejas. O sea, no es alguien tan importante, es el menos importante, el pastor. Tráigamelo, yo lo quiero ver. Y aparece David, olor a oveja, olor a rebaño. ¿Alguien ha entrado alguna vez a un corral de ovejas? Hermano, pocos han entrado. Yo tuve el privilegio de dormir 2 meses ahí en Entreviento, la estancia Entreviento, 2 meses en corral de ovejas. De primera era insoportable. Me dolían las fosas nasales, me picaban los ojos, por todos lados, encima de la lana. Pero después de una semana, era una bendición, era una comodidad incomparable, era una delicia. Nos olvidamos del olor, nos impregnamos de todo. ¿Cómo andaríamos, me imagino? Así llegó David, porque David no tuvo tiempo de ir a bañarse, de ir a cambiarse ropa, de ir a comprarle un traje nuevo, no hubo tiempo. Era apremiante la orden divina: tráigame al pastor, tráigamelo. Y llegó. Olor a oveja. Y ahí está, delante de Dios. Este es el hombre que escribe el Salmo 23. Dice la Biblia que David fue fiel a Dios aún en la función que le dieron. Él fue llamado pastor, fue comisionado para esa labor, y él lo tomó con responsabilidad. Fue fiel a su padre, cumpliendo la función más despreciable de toda la familia. Él fue fiel, no le importó. No le importó que era el rango más bajo, no le importó que era lo de menos importancia, no le importó. Lo que sí le importó, se me asignó una responsabilidad y la voy a cumplir. Gloria a Dios. Es David. Y este es el hombre que dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Amén. Amén. En otras palabras, Dios es el que me apacienta, el que me sustenta, porque esa es la función del pastor: sustentar, apacentar el rebaño. Esa era su función: defenderlo de los enemigos, protegerlo, rescatar al perdido. Amén. Esa era su función. Entonces él compara y dice: eso es lo que hace Dios conmigo. Jehová es mi pastor. Y si él es mi pastor, dijo, entonces nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. El domingo pasado se acordará que hablábamos de Mateo 11:28. Venid a mí todos los trabajados y cargados, dijo Jesús, y yo os haré descansar. Es como que Dios dice: te faltó algo todavía, y pues tienes que seguir hablando, porque todavía hay gente que no tiene descanso en su alma. Amén. Amén. La presencia de Dios, le dijeron a Moisés: y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque lo que más Dios busca en ministrarnos a nosotros, disculpe, sus hijos, ya sea pastor, sea profeta, sea evangelista, maestro, diácono, portero, un servidor, como todos somos servidores, cualquiera sea su función, lo que más Dios busca es darnos descanso. Amén. Amén. Porque no hay ninguna otra labor que tenga tanto enemigo, sino el servir a Dios. Usted se mete en una empresa, usted se proyecta y seguramente le va a ir bien en cualquier otra función. Por ahí no falta alguno que de pronto se desarrolle en el piso. Eso ocurre también hoy día en las empresas, ¿sí o no? Claro que ocurre. Especialmente donde hay alta gente y donde hay posibilidad de ascender. Pero no hay ninguna otra función, ninguna otra labor que usted desempeñe que tenga tanto enemigo como determinar servir a Dios. Ahí sí que tiene enemigo. No importa que usted no sea pastor, no importa. No importa que le hayan ungido con aceite, que no le hayan hecho con usted. Que usted se dispone a servir, usted sepa que va a tener enemigo. Pero por eso es que David se apropió de lo más grande. Si él es mi pastor, nada me faltará. Amén. Gloria a Dios. Porque esas ovejas, yo me imagino las ovejas de David, no tienen ellas conciencia, pero estaban confiadas.
Amén. Podría decir que bendecía a estas ovejas con el pastor que tiene, porque era capaz de matar leones, osos y lobos, dejarlo todo, arriesgar su vida incluso por las ovejas. Ahora dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Nada me faltará. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice en la Biblia que estaba viendo una multitud? Habían alrededor de 8.000 a 10.000 personas oyéndole sus enseñanzas. Y dice la Biblia que la hora comenzó a avanzar. Siguió la hora, se avanzó la hora. Y de pronto algunos de sus discípulos dijeron, maestro, maestro. Y él inspirado enseñando, maestro. Alguien lo tocaría. Maestro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Te alargaste demasiado, maestro. Ya vamos 4 o 5 horas aquí tú hablando. La gente tiene hambre. No han comido. Despáchalos. Termina tu sermón. Despídelos. Eso le dijeron los discípulos. Que se vayan a su casa para que sus niños coman. Era como una recomendación muy sabia, ¿cierto? Y el Señor le dijo, mira lo que le dijo el Señor. Dijo, denle usted de comer. Si estás preocupado que tienen hambre, dale a comer. ¿Se da cuenta? ¿Cuál de las dos declaraciones será la más sabia y la más precisa, la más justa? Recomendarle que los envíe a su casa porque tienen hambre, darse cuenta que tienen hambre y que se vayan a comer a su casa. Y que solo dijo, está bien, dijo que se den cuenta que tienen hambre, denle de comer. ¿Amén? Y ahí dirían, ¿qué te dijo? Dijo que les debo de comer. No, esto no puede ser. Esto no puede ser. Aquí se está saliendo, se está escapando de lo lógico. Vuelven otra vez y le dicen, Señor, no hay más que 5 panes y 2 pececillos en el morral de un niño. Era la colación de un niño. Y no hay más. ¿Qué es esto para tanta gente, Señor? Otra recomendación aparentemente muy sabia que le hacen al Señor. Esto no es nada para tanta gente. Y el Señor dijo, denle de comer. A ver, tráiganme los panes, tráiganme los peces. Y ahí ocurre algo, mira, que se relaciona con el Salmo 23. Dijo, ahora, dígale a la gente, ordénenlos de 50 en 50 y díganle que se recuesten sobre la hierba, que descansen en el pasto, que ahí esperen. Eso significa estar confiado. En lugares de delicados pastos me hará descansar para que aprenda a esperar. Aleluya. Díganle de 50 en 50, pónganlos y que descansen en la hierba y tráigame los panes. Le trajeron los panes y los peces, dice la Biblia, que lo único que hizo, los bendijo. Y nada ocurrió. Y se los entregó de nuevo a ellos. Dijo, ahí está, ya lo bendije. Todavía habían en las manos de los apóstoles 5 panes y 2 peces, a pesar de que Jesús los bendijo. Todavía. ¿Amén? ¿Dónde ocurrió el milagro? ¿O cuándo ocurrió el milagro? Cuando lo repartieron. Amén. ¿Cuántas veces de pronto Dios te habla y dice, anda y bendice? Estamos a fin de año, no me alcanza. El regalo a este, el regalo a este. ¿A quién se le ocurre bendecir a otro a fin de año? A Dios. Amén. Denle de comer. No sé cuál sería la expresión de los discípulos cuando Jesús les devuelve los 5 panes, pero ahora todos partidos, llevó los puros pedacitos. Y se lo entregan los 2 pececillos, todos partidos, puros pedacitos. Y se lo devuelve. Y le dijo, ahora vayan y denle de comer. ¿Cuál sería la reacción? Yo no sé cómo reaccionaría usted o yo estando en ese lugar, que hay
5.000 hombres, más sus mujeres, más sus niños, esperando que les den de comer. Y lo único que tienen en sus manos son 5 pancitos de un niño y 2 pececitos de un niño. Y ahora, aparte de eso, está todo molido. El Señor lo despedazó todo en sus manos y lo bendijo y le dijo, ahora vayan y denle de comer. Y no ocurre todavía nada. Al contrario, se achicó más la porción. Yo no sé si usted va captando lo que Dios nos dice. De pronto a veces pareciera que cuanto más oramos por algo, por alguna situación, parece que el problema se agranda. En este caso ellos están desesperados. Mándalo a su casa, que vayan a comer. Seguro ya tienen comida. Estaban viendo la necesidad, pero no estaban dispuestos a cubrir la necesidad. Por eso el Señor dijo, denle ustedes de comer. Amén. El buen samaritano. ¿Cuántos samaritanos vemos acá? Mire, el buen samaritano es un buen cristiano. ¿Sabe lo que hace? No solamente se preocupa de la necesidad de, pobre hermano, vamos a orar por hermano, vamos a orar, pobre familia, vamos a orar. No, ¿sabe lo que hace? Va y suple lo que le falta. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor nos enseña en el Salmo 23 y en el milagro de la multiplicación de los panes. Recuéstenlos sobre la hierba, que descansen en el pasto. ¿Cuándo usted descansa en el pasto? Cuando usted se tira al pasto. Cuando va a descansar, se relaja y dice, ¿sabe que quiero ir a San Juan? Quiero ir por un día a San Juan, voy a ir. Quiero olvidarme por un par de días de todo el que hacer, la presión, que las órdenes del trabajo, que este problema que quiero ir. ¿Y qué es lo que hace? Se tira en el pasto y descansa. Se olvidó de los problemas. Bueno, eso dijo el Señor a los 50 y 50 y 50. No sé cuántos grupos seguían, pero eran de 50 y 50. Jesús los bendijo y la porción se achicó. Jesús bendijo el pan y la porción se achicó. ¿Tiene lógica? Parece que no, este es un farsante. Porque él dijo, ya lo bendijo, Padre, aquí está este alimento, que la bendición de lo alto descienda sobre él. Tomen, denle de comer, pero partió primero. Tomen. Con la bendición se achicó la porción. Eso va contra toda lógica, contra toda razón humana. ¿Cuándo se produjo el milagro? Donde nada le faltó. ¿Cuándo? Cuando determinaron, seguramente miran, ¿pero qué? Ahora lo achicó más. ¿Qué es este pichintún de pescado? Se achicó más. Lo mirarían. Alguien de los 12 tiene que decir, oye, pero si Dios dijo que lo hagamos, bueno, él es responsable. Hagámoslo ya. Ya, póngase ahí en fila. Y comienzan a repartir. Dice la Biblia, y se alimentaron los 5.000 hombres, más sus mujeres y sus niños. Y aparte de eso, dice, les sobraron 12 canastas llenas de pan y pescado. Amén. ¿Cuándo ocurrió el milagro? Y nada le faltó. Cuando decidieron, contra toda lógica, contra lo que veían sus ojos, contra lo que seguramente pasaba por su mente, cuando determinaron obedecer y entregar lo que tenían en sus manos. Gloria a Dios. Aleluya. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es lo que hizo con Elías. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Ándate ahí a la montaña, le dijo, ahí entre medio de los cerros, hay un riachuelo, hay un río, hazte una cama, una tienda al lado, ahí al ladito del agua, dijo, descansa unos días. Y yo ya le di la orden a unos cuervos, ellos te van a llevar pan y carne. Unos cuervos. Y así ocurrió. Amén. Confortará mi alma, dice el verso 3. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Si el Señor está interesado en descanso es porque sabe que nuestra alma se agita. Como dice el Salmo 42. El salmista
En el Salmo 42 de pronto se hace una pregunta y le pregunta a su alma y dice, ¿por qué? Es como queriendo decir, no hay razón, pero hay situaciones que de pronto nos oprimen. Como hablábamos el domingo pasado, los cargados y trabajados. Y de pronto dice el salmista, Salmo 42, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te atormentas? ¿Por qué sucumbes, alma mía? ¿Por qué? Bueno, en el alma están las emociones. El alma es la que sufre cuando nos pasan situaciones fuertes, situaciones difíciles, cuando falta el trabajo, cuando falta el sustento. Y el salmista se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Y viene una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Espera en Dios. ¿Se da cuenta? Porque aún he de alabarle. Amén. Gloria a Dios. Eso es en el Salmo 41. Confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Ahí se pone fea la cosa. No temeré mal alguno. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Es decir, aunque enemigos peligrosos me rodeen, aunque situaciones delicadas vengan a mi vida, no temeré mal alguno. Amén. Pablo, cuando escribía acerca de su ministerio, de pronto decía peligros de muerte, de los enemigos de mi nación, hambres, desnudez, persecuciones. Y de pronto decía, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Amén. Lo vivió por un tiempo, enfrentó al enemigo, lo arrastraron en una oportunidad, lo sacaron de una sinagoga, le dieron una golpiza. Dice que la Biblia que lo arrastraron porque creyeron que estaba muerto. Pues tal la golpiza que lo arrastraron de los pies y lo sacaron afuera y lo dejaron en la calle. Dijeron, hay que ir a alguien que lo lleve. Ese fue el apóstol Pablo. Y de ahí se levantó, vivo, y siguió su ministerio. Amén. No es que nunca nos pase nada. Aquí dice, aunque ande en valle, significa Dios de pronto permite que entremos en valle de oscuridad. Aquí dice de sombra y de muerte, dice. Que entremos a territorios donde el enemigo lo vemos por todos lados, amenazando nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares. Ya entramos ahí, dice, aunque ande en valle, Dios va a permitir que de pronto entremos ahí. Pero, dice, no. En este caso David, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Amén. Dice, porque tú estarás conmigo. En otras palabras, así como Él estuvo con sus ovejas todo el tiempo ahí en el campo, así Dios está conmigo. Todo el tiempo. Por eso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Porque eran los dos elementos que usaba el pastor, uno para guiar a las ovejas y el otro para rescatar a las que caían en los precipicios. Pero aquí viene algo tremendo, verso 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Está diciendo, tú me invitas a tu mesa, me sirves algo rico, deleite, pero aquí dice, en presencia de mis enemigos, mis angustiadores. La Biblia nos enseña que cuando el hombre y la mujer hacen la paz con Dios, así dice la Biblia, cuando busca hacer la paz con Dios, dice, arregla sus situaciones con Dios, dice, aún a sus enemigos, Dios los hace estar en paz con Él. Amén. Amén. Aderezas mesa delante de mí. En otras palabras, me atiendes con deliciosos manjares. Porque ¿para qué es la mesa? Para comer. Me prepara la mesa, me invita a su casa, me sirve. Y todo esto dice, en presencia de mis angustiadores. ¿Amén? Años atrás alguien me dice, oye, ¿por qué me vendieron? Yo trabajaba, me dice, toma, andaba un funcionario ahí vendiendo de la polla golf, todavía en esos años.
Y todos compraron. Tengo un kiosquito, dijo, paralelo a mi trabajo, y llevaba la famosa polla. Y todos compraban. Y yo no compraba. Aparte que nunca me ha gustado el fútbol. No me voy a llevar mal enemigo, ¿cómo decir eso? Y de pronto me dijo, oye, ¿por qué no compráis tú la polla gol? ¿Y no tienes familia acaso? Porque era una esperanza para ellos, de pronto ganarse un premio. Yo que sí tengo una bella esposa y unas bellas hijas, pequeñitas. Dice, ¿por qué no te interesa jugar la polla gol? Dice, te puedes ganar el premio y no trabajáis más y sustentas a tu familia. Y yo le contesté, no la necesito. ¿Usted sabe la burla que se desató? Solamente por decir no la necesito. ¿Cómo que la necesito? Y ya finalmente dije, Él es mi sustentador. Bueno, me tuvieron por loco, por irracional. Pero aquí está hablando de que aún en presencia de mis enemigos, me acuerdo que uno de ellos dijo, mira, un día te van a echar de aquí, así me dijo, un día te van a echar porque esto no es eterno, tú no eres eterno aquí, ninguno aquí está pernado. Un día te van a echar de esta empresa y no vas a tener qué comer ni qué darle a tu familia, y ahí te vas a acordar por qué no jugué la polla. Miren cómo pensar. Así me dijeron, te vas a morir de hambre. Ahí fue cuando yo dije, no, porque Él, el Dios que sirvo, es mi sustentador. ¿Amén? ¿Le han dicho de alguna vez a ustedes? A veces hay gente cruel. Bueno, eso es lo que dice aquí la Biblia. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11. Vamos, viajemos miles de años y vamos al Nuevo Testamento. A este lado de Jesús, o de la cruz. Juan 10, 11. Si ya está por ahí, mire lo que dice. Recuerde lo que dice el Salmo 23, 1. Dice, David, el salmista David, pastor David, rey David, cantante David, etcétera. Él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué dice aquí ahora? Aquí no está hablando David, aquí no está hablando un salmista, está hablando el rey de reyes y señor de señores. Cuando estuvo en la tierra en un cuerpo humano como el nuestro. Y mira lo que dijo, yo soy el buen pastor. ¿Qué más dice? El buen pastor, su vida da la oveja. Amén. ¿Sabe cómo le llamaban a David después de aún de ser rey? Le llamaban el pastor de Israel, le llamaban. Porque traspasó lo que hacía con la oveja, lo traspasó también al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, la Biblia, buscando algunas referencias, me deleitaba leyendo que en el Antiguo Testamento Jehová siempre dijo querer ser el pastor de Israel en el desierto. Pero Israel no lo permitió. Hoy día, cuando Jesús dice aquí, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, está refiriéndose al mundo entero y especialmente a la iglesia, obviamente. La iglesia de Jesucristo. Él es el buen pastor. Amén. Amén. Jesús es el buen pastor. Es decir, que cuando David está hablando de Jehová, en este caso, está hablando de ese pastor. Porque Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre. ¿Quién es el buen pastor? Ahora, hemos aprendido que Jesús fue a la cruz como cordero. Fue a la cruz como sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo, llegó ante el trono del Padre, en el templo, en el lugar arriba en el cielo, como sumo sacerdote, con sangre no de animales, sino su propia sangre. Pero sabe, lo que no hemos visto con delicadeza y detención es que Él fue como pastor a la cruz. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13, verso 20. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el
Mira, ahí describe, ¿quién es este Señor Jesucristo que fue resucitado entre los muertos? Es decir, fue a la cruz como tal. ¿Cómo fue? Dice, el gran pastor de las ovejas. Aquí ya no es solamente el pastor, sino que ahora Jesús aquí es definido como el gran pastor de las ovejas. Amén. Amén. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Es decir, que no solamente fue como cordero, no solamente fue como ofrenda, como sumo sacerdote, sino que fue como pastor, porque Él es el buen pastor y Él dijo, su vida va por las ovejas. El buen pastor, Él sabe que Él va a ir a la cruz. Cuando declara esa tremenda verdad, en el verso 11, Él sabe que nadie más va a ir a la cruz sino Él. Encontré a alguien, me envía un extracto nomás de una prédica de Gigi Ávila, la compartí. Ahí no vemos muchos me gustan en esos temas, no se ven muchos me gustan, ¿no? Me pregunto siempre, ¿por qué será? De pronto uno pone una foto que sale comiendo y dice, bendición, pura manito para arriba, cientos de manitos para arriba. Pero transmite un mensaje. No hay mucho. 4, 5. Y ella Ávila enfatiza, y en algunos minutos más me recuerda que es tremenda verdad es lo que decía, centrado solo en Jesucristo. Aquí vemos entonces a Jesús, que fuera de Jesús, en otras palabras, no hay nada que el hombre pueda hacer. Por eso que el Salmo 23 dice, Jehová mi pastor. Pero ¿y si Él no es? Porque para que Él sea el pastor yo tengo que aprender a descansar en Él, tengo que aprender a rendirme a Él, tengo que aprender a depender de Él, tengo que aprender a fiarme de Él aunque no lo vea, tengo que creer sus promesas, tengo que obedecer sus palabras. Amén. Para que Él nos pastoree. Eso es lo bueno de este gran pastor, dice el gran pastor de las ovejas. Él resucitó entre los muertos. Amén. Por la sangre del pacto eterno. En su segunda venida, y con esto termino, en la segunda venida de Jesús se le asigna muchos nombres cuando Él venga de nuevo, porque Él viene de nuevo. Amén. Eso enseña la Biblia, aquí lo creemos. Aquí su pastor lo cree con todo el corazón. Jesús viene pronto. Amén. Y en su segunda venida, uno de los nombres con los cuales se define a aquel que viene por segunda vez es el príncipe de los pastores. Así le llaman. Cuando venga el príncipe de los pastores, dice. ¿Se da cuenta? O sea, el pastor principal. Amén. Amén. Ese es Jesucristo, el pastor principal. El gran pastor de las ovejas. Ese es Jesucristo. ¿Lo tiene usted? Amén. Mi esposa lo tiene. Si usted lo tiene, no quiere decir que nunca le va a pasar nada. No, aquí dice, vamos a entrar por valle de sombra de muerte, va a tener que confortar mi alma, porque en algunas ocasiones el alma se agobia, ¿sí o no? De pronto a veces nos entristecemos por situaciones, eso va a pasar. Pero, dice, confortará mi alma, yo voy a estar para fortalecer mi alma. Me va a quitar todos los temores. No va a tener temor alguno porque Él va a estar conmigo, va a tener la certeza, la seguridad que Él está conmigo. Amén. Amén. Es decir, que el Salmo 23 habla de Jesús, porque Él es el gran pastor de las ovejas. Él es. Y de nuevo la pregunta, ¿lo tengo? Si lo tengo, entonces la Biblia dice, nada te faltará. Amén. Y no estoy aquí solamente refiriéndome aquí al pan y la comida, como muchos veces a veces dicen que el pan y el agua no le faltará a sus hijos. Muchos dicen eso, se refieren a eso. Bueno, la Biblia dice, y por eso es que están a pan y agua. Porque el pan y el agua no le faltará, porque esa es la promesa de Dios. Amén. Aquí dice nada. No se refiere ni a pan ni a agua, se refiere si necesitas cariño, amor, comprensión, atención, guianza. Todo lo que usted como hijo de Dios, hija de Dios necesita, está en Jesucristo. Amén. Todo lo que yo necesito está en Jesucristo. Por eso que dice, nada te faltará. Amén. Amén. Gloria a Dios.